Qué alegría estar entre vosotros. Verdaderos discípulos es el lema, verdaderos discípulos. Queremos ser discípulos. Cuando eres discípulo de alguien, se supone que eres discípulo de un... Tiene que ser un maestro. Tiene que ser un maestro. Tiene que ser un maestro. Tiene que ser una persona, tiene que estar vivo, tiene que tener una enseñanza, tiene que tener rasgos de los que se supone que aprendemos, de los que se supone que somos discípulos. Yo por eso hoy lo he titulado Jesús no es un ídolo. Jesús no es un ídolo. Algo que todos sabemos ya. Pero que conviene recordar, si somos discípulos, o si pretendemos ser discípulos, tiene que ser de alguien que verdaderamente lo consideremos maestro. Y ese alguien es Jesús, estamos de acuerdo en que ese alguien es Jesús. Y yo digo, Jesús no es un ídolo. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente. La idea es que un ídolo es algo manufacturado, ¿o no? Un ídolo es algo que uno crea, que uno manufactura, uno fabrica. Y cuando tú haces algo, cuando tú haces una creación, normalmente lleva tu firma, lleva tus rasgos. Por ejemplo, si yo escribo una canción, pues suena a Marcos Vidal, no suena a Bad Bunny. Bad Bunny es otra cosa. Si Bad Bunny escribe una canción, suena a Bad Bunny. No suena a Marcos Witt, ni a Alejandro Sanz. O sea, cuando tú escuchas algo, tú sabes, o si no lo sabes, por lo menos tienes más o menos una idea de quién es el creador detrás, porque lleva su rollo. Pasa con la pintura, tú ves un cuadro y dices, es un Picasso. Dices, no, esto es más tipo Velázquez o Goya, o esto es más un Monet, o esto es más... Porque cuando tú creas algo, lleva el sello. En arquitectura igual, en cualquier cosa, cuando algo se hace, refleja la mano del que lo ha hecho. Y eso es un ídolo. Un ídolo refleja el rasgo del que lo ha hecho. Por eso el truco para saber si lo que adoras es un ídolo es cuánto se parece a ti. ¿Cuánto tiene de ti? Porque nuestra relación con Dios es al contrario. Un ídolo está hecho a mi semejanza. Yo me lo hago para mí. Con Dios es al contrario. Nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Es totalmente lo opuesto. No puede ser que pensemos en Dios en términos de lo que a mí me cuadra, sino en términos de lo que dice su palabra. Por eso en Madrid tenemos una serie en este momento que estamos estudiando el libro de Juan, tratando de contemplar, este es nuestro Dios. Nuestro lema en Madrid es sacar a descubierta, mirar al Señor y ver quién es Él, no quién me imagino, porque hoy está de moda la espiritualidad, hoy está muy de moda la espiritualidad. Hoy eso de tener fe está bien valorado, está bien visto. No es como antes, ¿eh? Antes te decían, estás tonto, tú no... Ahora lo de tener fe es como que la espiritualidad de verdad está, pero ¿qué espiritualidad? ¿Qué tipo de espiritualidad? ¿Qué Dios? Que te haga sentir bien. Que te haga, ¿en serio? ¿Es un pedazo de becerro de oro? Que te haga sentir bien a ti. Eso está hecho amoldado a ti. Porque si realmente lo que quieres es ser un discípulo, de base tienes que saber que Él es lo que es. Es como el sol. No me importa lo que me cuentes del sol, lo que tú piensas que es el sol. Independientemente de lo que tú piensas que es el sol es lo que es, independientemente de ti. Luego podrás estudiarlo, acertar más o menos, pero si quieres saber lo que es el sol, estúdialo. Y si queremos saber quién es nuestro maestro y ser discípulos, tenemos que ver quién es Él exactamente, cómo es Él. No cualquier Dios, no el que mejor nos vaya, ¿no? Y me he apuntado aquí algunas cosas que os quiero decir porque es muy común que nos hacemos versiones de Dios.
Es muy común, te digo, la espiritualidad hoy está súper de moda, ¿no? Versiones de Dios, por ejemplo, el Dios que nunca juzga. Todavía escuchaba a un señor en YouTube que hablaba y decía que, wow, y además está muy de moda con esto de las experiencias ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Un poco lo que todos traen es como que, no, una paz, una cosa, wow, un bienestar, una presencia que no te juzga, que te acepta como eres. Infinita tolerancia, no condena a nadie, no puede enfadarse. Pedazo de becerro. Porque no es el Dios de la Biblia, ¿eh? No es el que decimos que somos discípulos de Él. Es una cosa hecha a nuestra medida. Se elimina su santidad, se elimina su justicia y Él aprueba todo lo que hago. Porque es el Dios que nunca condena. Eso es un becerrito hecho a nuestra medida. O, por ejemplo, el Dios que solo quiere hacerme feliz. El facilitador del bienestar personal. ¿Ese es tu Dios? Perdón, es un ídolo. El facilitador de mi bienestar personal. Ya el centro no es Él. El centro es mi satisfacción. Y Jesús no es un ídolo. O el Dios que bendice mis planes. Un Dios aliado a mis proyectos. Pastor, que tengo un proyecto, óreme, que el Señor me lo bendiga. Mi proyecto, mi plan. No buscamos su voluntad, sino su aprobación. Y su bendición, como Jacob. Si tú me bendijeres, yo te daré los diezmos y eso, sí, eso. El Dios que confirma mis ideas, que pueden ser políticas, culturales, personales. Dios está de mi parte. El Dios que está de mi parte. Le ponemos de nuestro lado. Es nuestro aliado. No somos su aliado. Le ponemos a Él de nuestro lado. No nos ponemos nosotros del lado de Él. Ya, pero la Biblia dice muchas cosas, pero Dios está de mi lado. Eso existe. Es un pedazo de becerro. Y Jesús no es un ídolo. El Dios que no exige cambios. Es el Jesús que salva, pero no gobierna. Es perdón sin arrepentimiento. Es gracia sin transformación. Es fe sin obediencia. No es el Señor, es un seguro espiritual. Es una especie de pastilla efervescente que la pongo ahí porque me hace falta, ¿no? El Dios útil. Recurro a Él cuando lo necesito. Recurro a Él cuando estoy en un aprieto, en crisis, en decisiones difíciles, cuando necesito ayuda. Pero fuera de eso no dirige mi vida. Está muy de moda eso, ¿eh? Eso es la espiritualidad de moda hoy. El Dios domesticado. Se habla mucho de Él, pero no se habla de las cosas incómodas de Él. Esas las dejamos para otro tipo de discusión. Se citan los textos que nos consuelan, que nos hacen bien, pero eludimos las partes incómodas. No queremos las partes que confrontan. Y terminamos como Israel en el Éxodo, en Éxodo 12, en el capítulo 32, con el becerro de oro. Porque es así, al final. Y no es que rechazamos a Dios. Estamos en una especie de tierra de nadie en la que no le rechazamos, le redefinimos. Hacemos que cuadre con nuestra idea y eso está muy lejos de ser un auténtico discípulo de Jesús. Eso, sí, es Dios, o sea, es un concepto ahí, ¿no? Y eso, mis hermanos, la realidad es que está es muy normal hoy. Y el problema es cuando eso se nos infiltra a nosotros también en nuestra mentalidad cristiana. Cuando pretendemos absorber ese tipo de cosas a nuestro cristianismo, a nuestra manera de seguir a Jesús. Y no es posible. Por lo tanto, repito, el truco para saber si lo que adoras es un ídolo es cuánto se parece a ti. ¿Cuánto te sirve para tener paz? ¿Cuánto echas mano de Él para que, para decir, yo vivo así, pero sí se puede ser cristiano, así, como yo lo hago? ¿En serio? Y conviene revisar eso. Así que, hermanos, el pasaje que quiero leer hoy está en Romanos
aquí en el capítulo 8, versículos 28 y 29. Voy a ser breve, pero son estos dos versículos que todos, seguro que lo hemos leído alguna vez y los conocemos bien, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, y sobre todo me quiero referir al versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Lo que no quiero hacer yo hoy con estos versículos, no quiero hacer, porque es que estos versículos, el pasaje este se usa mucho, es muy conocido, y lo usamos mucho yo lo he escuchado mucho para dos cosas. Una, para estimular la discusión teológica de la predestinación. A los que antes llamó también los predestinó, y si somos predestinados, entonces tal, y se pierde la salvación. No me voy a meter en ese berenjenal hoy, ¿vale? No es eso lo que pretendo, ni quiero usar este versículo para eso. El otro tampoco quiero usarlo para otra cosa que se usa mucho, el 28, ¿no? Que es para animar, ¿no? Sabemos, a los que aman a Dios todo les ayuda a bien. O sea que si se te ha muerto el hámster, hombre, es para bien. El Señor algo bueno sacará, ¿no? Para animarnos. Se usa mucho este versículo como salud, cuando alguien está pasándolo mal. Mi énfasis está más bien en el versículo 29, donde dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí, ¿podemos quedarnos con esa parte? Que es lo que yo decía en esta introducción, perdonad si ha sido un poco larga, pero para mí es el corazón del mensaje de hoy. Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es lo contrario de un ídolo. Un ídolo está hecho conforme a mi imagen. Pero se trata de que tú y yo, como discípulos, seamos hechos conformes a su imagen. Por lo tanto, se trata de mirarle a Él, de ver qué podemos captar de Él. No de mi idea de lo que Él puede ser, sino de quién es Él realmente. Por lo tanto, hablamos de Jesús. ¿Podemos hablar de Jesús un poco? ¿Qué tal si hablamos de Jesús? Y miramos un poco a Jesús. Y miramos quién es Él. Y miramos qué cosas como maestro quiero aprender de Él. Sabiendo que la obra gloriosa de transformación la hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero si Él es mi maestro, yo quiero pasar tiempo con Él. Me encanta. Estamos ahora en Madrid mirando en Juan en el capítulo 1 y me gusta mucho cuando está Juan el Bautista allí, ¿no? Con sus discípulos. Y hay dos discípulos de Juan que cuando ven a Jesús, Juan les dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Es increíble eso, porque Juan es un maestro que tiene sus discípulos, viene otro maestro que es Jesús y Juan dice, este es el Cordero y se le van con el otro. ¿Qué persona en su sano juicio no se mosquea de que se le vayan los fans? O sea, que vienes tú y me quitas los likes y te los llevas tú. O sea, y Juan va y dice, es que es necesario que él crezca y yo mengüe. Y dice, porque no soy capaz, yo no soy digno de desatarle la correa del calzado a este. Eso dice Juan de él. ¿Y sabes lo que dice Jesús de Juan? Entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que este. Ser grande en el reino de los cielos es saber quién es Jesús. ¿Y quién eres tú? Increíble. Y entonces Jesús ve que vienen estos dos detrás de él y hace así, dice, ¿qué buscáis? Y dicen, Rabí, ¿dónde moras? O sea, ¿dónde vives? En otras palabras, que queremos pasar tiempo contigo. Queremos ser tus discípulos. Queremos ver cómo haces tú en el día a día. ¿Cómo gestionas la vida? ¿Cómo gestionas el día a día? Queremos aprender de verdad, ser auténticos discípulos. Así que me puse a mirar a Jesús un poquito y a escribir características de Jesús, cosas que yo veo en Él, cosas que veo en Jesús y que entiendo que son importantes. Y claro, me sale una lista increíble, grandísima, de un montón de cosas. Y solamente quiero hoy, voy a mencionar las tres que para mí, en mi lista, son las primeras que yo veo en Él y que yo digo, quisiera aprenderlas de Él. Quiero ser discípulo de Él. La primera de ellas, ¿cómo es esto, Hans? Ayúdame. Ya no sigue. Ahí está. Humildad es la primera. Lo que yo veo aquí es lo que veis vosotros ahí, ¿verdad? Humildad es la primera.
De verdad, de todas las cosas que podríamos decir de Jesús, si estamos diciendo que es el Maestro, tú cuando miras a Jesús, ¿qué ves? O sea, ¿qué es lo que más te llama la atención de Él? A mí, por encima de todo, ese rasgo lo veo tremendamente en Él. Y creo que quiero ser discípulo de eso, quiero aprender de eso. He buscado en el diccionario bíblico humildad. Dice varias cosas. Voy a leer la frase que dice. Dice, aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Ese es mi maestro. Lo desmenuzo un poquito. Reconoce su dependencia de Dios. ¿Podemos hablar un momento de eso? Reconoce su dependencia de Dios. Porque hoy se fomenta mucho más la valía personal. Tú sí que vales, tú sí que puedes, tú puedes hacerlo. Y lo entiendo yo también, porque hay tanto maltrato, hay tanto machaque de la personalidad que a la gente pues, es muy importante lo de la autoestima. Pero cuando leo la Biblia, cuando miro a Jesús, veo mucho más de dependencia de Dios que de autoestima. Veo mucho más de humillación que de autoestima. De humillarse uno mismo delante de Dios y ser dependiente de Él que de autoestima. Y yo sé que uno necesita sacar pecho y tirar para adelante. Claro. Yo conozco, por ejemplo, la discapacidad, la conozco de cerca. Y sé que el mundo es cruel. Y sé que a una persona que tiene menos posibilidades que otro hay que ayudarle y hay que hacerle entender que él puede. Entiendo ese mensaje. Pero creo que como cristianos es que necesitamos otro. Necesitamos el de sabernos dependientes de Dios, el reconocer quién somos, dónde estamos y cuánto dependemos de Jesús. Y precisamente por eso hoy el Evangelio se ha hecho difícil de asimilar. Esta parte de la imagen de Jesús nos parece admirable en Él, pero no como para ser discípulos nosotros de ello, porque hoy se fomenta todo lo contrario. O sea, los políticos, ahora que ha habido elecciones también hace poco, hubo unas elecciones. Pero esto no por las elecciones que hubo ahora, por todas. O sea, siempre que hay elecciones, en España por lo menos, yo no sé en el resto del mundo, pero en España pues hay alguien que saca más, hay alguien que saca menos, hay otro que saca menos, hay otro que saca menos, y hay otro que saca menos, y hay otro que saca menos. Bueno, pues todos se felicitan. Y lo han hecho muy bien todos. ¡Todos! ¡Aquí estamos! ¡Sí, señor! Tal. O sea, eso de reconocer, aquí no se lleva. O sea, el otro día hablaba con uno de mis hijos y decía, es que somos expertos en explicar lo que nos ha pasado echando culpas a los demás. No conozco, o sea, es muy complicado ver a alguien reconociendo, o sea, he sido yo, sí, ha sido culpa mía, es que soy un desastre, de verdad, he sido yo. Es complicadísimo ver eso, en el trabajo, donde tú quieras, no ha sido nadie, ha sido tú, si acaso, tú. ¿Yo? ¿Qué vas? Tú más que yo, ¿no? Jesús se encuentra con un hombre en Marcos 10, el joven rico, ¿no? Al que dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice, Señor, mira, dice, guau, yo voy sobrado, eso lo hago yo desde pequeñito. O sea, eso aparece, es algo muy en el carácter humano, ¿no? Entonces miras a Jesús y dices, wow, lo primero que hace es reconocer su dependencia, porque quien piense que Jesús no reconocía su dependencia, o sea, lee la Biblia, Jesús constantemente dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, todo lo que hago lo he visto del Padre, lo escucho de Él, no hago nada de lo que hace lo hace porque le apetece. O sea, ni siquiera la entrada en Jerusalén, que dices tú, va ahí sobre su cuarto de hora, ¿no?, de gloria, como digo yo, que va así, es porque estaba escrito. Todo lo que hace constantemente es porque depende del Padre, reconoce su dependencia. No puedo hacer yo nada por mí mismo, dice Juan 5:30. Por lo tanto, en esto Jesús es el gran modelo. O, por ejemplo, otra de las cosas que decía aquí en la definición de humildad, no busca destacar sobre los demás. ¿Tú eso cómo lo llevas? Porque de nuevo Jesús es el ejemplo en esto, que no busca preeminencia sobre los demás, sino que aprende a darles el valor por encima de sí mismo. Dicen Proverbios, ¿has visto a hombre sabio en su propia opinión? Dice, más esperanza hay del necio que de él. ¡Qué fuerte!
Eso no es lo que vemos hoy. Pablo dice en Romanos 12, no seáis sabios en vuestra propia opinión, pero dice esto, no busca destacar sobre los demás y dice más, aprende a darles valor por encima de sí mismo. Eso es un arte que hay que aprender. Eso es todo un arte que hay que aprender. ¿Has visto a alguien que cuando en la conversación suele ser el centro? Y dices, madre mía, a ver si se calla ya. Porque es que... ¿Y has visto personas que lo que hacen es totalmente, ¿cómo estás? Preguntarte todo el rato y decirte, ¿y cómo va? Y no porque sean cotillos o porque se quieran enterar, sino porque se preocupan verdaderamente. Y Jesús aprende a dar valor, dice aquí, aprende a dar valor a los demás por encima de sí mismos. Dice Pablo en Filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino cada uno estimando a los demás como superiores a sí mismos. Jesús vuelve a ser el modelo de eso. En Juan 13, cuando le lava los pies a los discípulos, ¿qué está haciendo? Y Pedro le dice, que va. Mis pies no. Pero Jesús dice, es que yo estoy aquí como el maestro, me llamáis maestro, hacéis bien, pero estoy aquí como el que sirve. Considerando a los demás superiores, el que lavaba los pies. ¿Cuántos han estado alguna vez en un culto de lavamiento de pies? Eso ya no se suele hacer. ¿Alguien aquí ha estado en algún culto de eso? ¿Sí? ¿Tú estuviste? Yo he estado en 2. Antiguamente se hacía eso, y en la iglesia local, y traían un esto y se lavaban los pies a los hermanos, en plan un poco como diciendo por este pasaje. Yo aprendí 2 cosas. Una es que hay que prelavar normalmente en estos cultos. Viene bien venir duchadito de casa. Y la otra es que es mejor sentarte delante, porque si te sientas atrás cuando llega la palangana está negra. Lo digo por si alguna vez os toca un culto de estos. No, pero en serio, lo que Jesús hace ahí, lavando los pies a los discípulos, ¿por qué lo hace? Porque es el maestro. Porque es el maestro, por eso. Y porque está intentando que los discípulos, porque de hecho lo dice, ¿habéis visto lo que he hecho? Ejemplos he dado para que hagáis lo mismo. No era para lavarnos los pies para que estuviéramos más cómodos, no, era para que lo aprendáis y hagáis lo mismo, ¿no? Dando a los demás valor por encima. O otra, no exige sus derechos. Esto lo pone en la definición. Una persona humilde que no exige los merecimientos que le corresponden, al contrario, que renuncia a ellos, renuncia a sus derechos por amor a los demás. Aquí nos enseñan que tú tienes que hacer valer tus derechos. Para eso están los abogados. Para que tú sepas tus derechos. Lo cual yo entiendo en una sociedad como la que vivimos, pero si hablamos de ser discípulos de Jesús, el carácter de Jesús es, conociendo sus derechos, renuncia a ellos por amor a los demás. Dice el Salmo 138, Jehová es excelso y atiende al humilde. O sea, estando por encima de todo, Él atiende al humilde. Excelso es muy elevado, muy alto, muy arriba. La idea general es que los dioses están arriba y el que quiera algo de ellos tiene que aprender a subir la escalera o a ver cómo... Nuestro Dios es un Dios que baja aquí. Es lo que aprendemos de Jesús. No hay ningún Dios en ninguna religión ni ninguna cultura que haga eso. Salmo 113, ¿quién como Jehová que se sienta en las alturas y se humilla a mirar en la tierra? Ese es nuestro Dios. Y desde luego, Filipenses 2.5, la famosa kenosis, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición, porque alguno dice, no, yo es que ya, esa cosa no, es que yo ya estaba ahí, yo ya he bajado. No, estando en la condición de hombre, se humilló, todavía más. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Resulta que Jesús, nuestro modelo, por eso yo lo he puesto esta en la primera de todas, porque de todas las cosas que podíamos resaltar de Jesús, ¿qué vas a resaltar tú? ¿Que resucitó a Lázaro? ¿Esa es la que más te llama la atención? ¿Qué estamos buscando? A mí me llama la atención, porque de hecho yo siempre repito esto, nuestro modelo la única vez que dijo aprended de mí fue para esto. No dijo aprended de mí como he sacado a Lázaro de la tumba, que llevaba 4 días, A ver, no te pido que me lo mejores, igualamelo. Dijo aprended de mí una vez, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprended de eso. Ese es nuestro maestro, Él es el modelo a quien hay que mirar. Santiago 4.6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Humildad es la 1 para mí, hablando de ser discípulos.
Otra, santidad. Esta se la veo a Jesús. Me llama mucho la atención. Y a ver, hablemos de esto un momentito, porque la santidad es una cosa que aplicada a Dios, pues es evidente. La santidad de Dios, la perfección de Dios, su majestad, su justicia, una oposición a todo pecado, una pureza incorruptible, una pureza incontaminada, inmarcesible y además inmutable. Yo creo que en el Antiguo Testamento uno de los versículos que mejor lo expresa es Isaías 6, el versículo 3, cuando santo, santo, los querubines, ¿no? En el llamamiento de Isaías, santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria, etcétera, etcétera. De Dios lo vemos muy claro. Pero claro, Dios es Dios, nosotros no. ¿Cómo conseguir? Es una palabra muy grande lo de la santidad. Y evidentemente es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero para entender esto un poquito de la santidad y aplicado a nosotros, hay dos cosas que tenemos que entender lo que es concepto de santidad. Porque no vayas a pensar que santidad es no fallar nunca, porque todos fallamos en algún momento, pero el concepto de santidad es este, son dos cosas. Una es apartado de. Eso es un concepto de santidad. Apartado de, son dos. Este es el primero. Apartado de. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Apartaban personas, incluso objetos, utensilios del templo, que solamente eran para un uso concreto, gente de Dios que eran llamados nazareos, Sansón, por ejemplo, que eran apartados totalmente, no como el resto, apartados. Pero hay otro concepto implícito para que el concepto de santidad sea completo, que es apartado de, consagrado a. Porque no es apartarse por apartarse. Si te apartas por apartarte, te conviertes en un ermitaño. Pero tienes que ser apartado de, pero también consagrado a. Por ejemplo, en esto Sansón falló. Porque Sansón sí, apartado, de nazareo, no sé qué, tal y cual, pero luego ese apartamiento lo usó para, no se consagró a lo que tenía, lo usó para su propio placer y para su propio beneficio personal. Por lo tanto, Sansón no es una persona eficiente en momentos determinados, Dios lo usa, pero no es un ejemplo de santidad. Pero no porque sea fallón, sino simplemente no entiende que está apartado de y consagrado a. Y cuando hablamos de nosotros santidad y miramos a Jesús, esto es lo que nosotros tenemos que saber aplicar. Y una vez más, Jesús es el equilibrio perfecto en esto. Porque Jesús es apartado de y consagrado a. Y definamos eso un momentito, apartado de. ¿Apartado de qué? ¿De qué? ¿O de quién? ¿Apartado de las personas? No. Nunca apartado de la gente. Si de algo le acusaron fue de tener compañías poquito cuestionables. ¿Apartado de gente? No. Nunca. Juan viene y dice, no sé qué en el desierto, pero viene Jesús y le dicen comilón, le llamaban comilón y bebedor de vino. O sea, apartado de la gente jamás. Apartado del pecado. Apartado de todo aquello que ofendía a Dios. Porque estuvo con la gente más variopinta, pero cuando lo tienen juzgando, él dice, ¿quién de vosotros me redarguye a mí de pecado? Y nadie podía. No podían. Porque él estaba apartado de, pero al mismo tiempo de apartado del pecado, muy claramente consagrado a. Su vida estaba consagrada a lo que había sido llamado. Y esto es clarísimo, porque Jesús no pudo haber tenido una familia. O sea, hay muchas cosas que Jesús pudo haber hecho que no son malas. Que tú las haces y vas a ir al cielo, Muy bien. Pero que Jesús estaba consagrado a. La santidad de Jesús consiste en que Él sabía a lo que había venido, pero desde el primer momento. Y cuando Satanás, por ejemplo, lo tienta y le dice, convierte las piedras en pan, dime tú si eso era malo. O sea, un señor que tiene hambre de 40 años sin comer y tiene poderes como Jesús. Yo igual sí que no sé, qué hambre, ¿no? Dice, las piedras, pues come un poco. Porque no pudo hacerlo. O si eres Dios, tírate del templo, porque está escrito además, a sus ángeles mandará, sí, está escrito, pero resulta que yo estoy consagrado a otra cosa, no lo voy a hacer.
con todo lo que además que ver el diablo y tal y cual y la tentación. Pero fíjate que la tentación muchas veces, en el caso este de Jesús, ya no era a que pecara, sino a que se saliera del enfoque, se saliera de la santidad, de la consagración que él tenía, a lo que venía. Eso es santidad en Jesús, consagrado totalmente y combina las dos cosas. Por eso, hermanos, que la santidad no consiste en rituales concretos, como hacían los fariseos, no manejes ni gustes ni aun toques, que Jesús lo critica tanto. No puedes estar apartándote de cosas y sin embargo absolutamente entretenido en otras y no consagrado a lo que Dios te ha llamado y no estás viviendo una vida en santidad, ¿no? Y en ese sentido, como discípulos, hay mucho que aprender de Jesús. Y esto es algo que el Espíritu Santo es quien nos santifica. Pero nuestro modelo es Jesús, ¿no? Y la santidad para mí es el segundo. Y el tercero, y termino con este, tercero que veo en Jesús y que a mí me mata y me vuela la cabeza, es la misericordia. O sea, pudiendo ser, y el que más autoridad tiene para condenarnos, no lo hace. ¿Tú qué quieres? ¿Justicia? No te lo aconsejo. Porque como nos den justicia, mal vamos. En serio, justicia. Más vale que nos den misericordia. Jesús nos dio misericordia. Y Dios es un Dios justo, pero que la misericordia triunfa sobre el juicio y ahí es Jesús. La misericordia triunfa sobre el juicio, es Jesús. Eso es Jesús. Es Jesús. Jesús es, este es uno de los rasgos más impresionantes. ¿Por qué Jesús se pone delante de la adúltera para que no la apedreen? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Está Jesús de acuerdo con la adúltera? ¿Está de acuerdo con lo que ha hecho? Entonces, ¿por qué se pone delante para que no la apedreen? ¿Y por qué nosotros pensamos que tenemos que ponernos frente a personas o incluso tirar piedras? ¿Es eso ser discípulo de Jesús? Bueno, cada uno escoge su modelo. Tú puedes coger el modelo farisaico o puedes tener a los fariseos de modelo o puedes tener a Jesús de modelo. No, yo a Jesús y tienes la piedra en la mano. Misericordia. Y para mí uno de los, quiero ilustrarlo simplemente con este punto, el buen samaritano. Para mí es una de las historias más grandes que muestran lo que es misericordia. ¿Por qué? Porque creo que lo contrario de la misericordia es el juicio y la dureza de corazón. Dureza de corazón, porque al final nosotros, si somos los primeros que necesitamos misericordia, ¿cómo se nos ocurre no ejercitar misericordia con otro? Si es lo único que nos ha salvado a nosotros. ¿Quién nos hemos creído que somos cuando nos posicionamos sin misericordia? Si es un ídolo lo que tenemos, bueno, pero si lo que tenemos es a Jesús como maestro, podemos mirar un momento. Y la parábola del buen samaritano a mí me impresiona mucho porque creo que la dureza de corazón se manifiesta en el hecho de no querer detenerse. De no querer detenerse. No querer parar, no querer sacrificarse, no querer anteponer la necesidad del otro a la mía, porque yo tengo mi agenda y cualquier cosa cualquier imprevisto, pues es una interrupción. Y me va a impedir llegar a donde quería yo llegar. Ya, pero la misericordia tiene eso, que es que tú dejas lo tuyo para atender a lo del otro y para ayudarle, ¿no? Y en el momento en que no lo haces, ya eres una persona sin misericordia, ya eres una persona inclemente, ya eres una persona despiadada, ya eres una persona falta de misericordia. La parábola esta lo muestra muy bien porque Jesús dijo que el samaritano usó de misericordia. Y usó de misericordia porque se paró y porque hizo lo que no hicieron todos los demás. Y quiero hablar un momento de los demás, los otros. Porque es que los otros, que eran ¿qué? Un sacerdote y un levita. En otras palabras, hombres de Dios. Seguramente los habían confirmado algún día, como hoy a Hans y Marta.
gente del Señor, gente de la Torá, gente del pueblo, hermanos, y a mí me caen muy bien, además, estos dos. Y no eran autistas, ¿eh? No es que no percibieran o no supieran expresar, no, eran gente normal, incluso eran gente buena. Me he apuntado aquí, te voy a decir cosas buenas de ellos, para que veas. Yo creo que eran gente con buena motivación. ¿O no? Motivación ministerial. Lo que tenían en la cabeza era el ministerio. Ellos iban a lo que iban. No se iban a dejar interrumpir por cualquier cosa. Motivación buena. Probablemente eran gente esforzada, porque de Jerusalén a Jericó era un trecho, ¿eh? De Jerusalén a Jericó era por lo menos un día de camino, por lo tanto no sé si venían de hacer el ministerio o si iban a hacer el ministerio, pero evidentemente habían tenido que dejar a la familia y tenían que caminar, exponerse a un peligro, porque esos caminos no eran seguros, ya se ve. Ellos mismos podían ser víctimas también. Tenían que llegar, tenían que cumplir, y eso es lo que estaba en su corazón. Ese era su llamamiento. Ellos eran gente apartada para eso y consagrada a eso. Eran gente santa a los ojos del pueblo. Y probablemente pensaron que su obligación era llegar a donde tenían que llegar y hacer lo que tenían que hacer. Y probablemente, incluso cuando vieron a este tirado en el suelo, probablemente sintieron pena. ¿O tú crees que no? ¿Tú crees que les dio igual? Yo creo que lo vieron y dijeron, como cuando tú pasas y ves un accidente, pero todos nos ha pasado esto, vas por la M40 y ves un accidente. Y lo ves y dices, vaya castaña que se han pegado. ¿No? Y yo creo que lo vieron y vieron al hombre ensangrentado y dijeron, Dios mío. Yo creo hasta que oraron, yo creo hasta hicieron una oración diciendo, Señor, socórrelo. Socórrelo, Padre, no lo dejes que se muera. Ayúdale tú, Señor, porque yo no me puedo parar. Un poco como Saúl, ¿no? Cuando vistió a David y le dijo, Jehová vaya contigo, porque yo no pienso ir. Probablemente en su corazón pensaron eso y oraron en silencio, pero son calificados por Jesús como despiadados. No tuvieron misericordia. Eso es fuerte, porque no eran mala gente, eran como cualquiera de nosotros, ¿no? Y eso es algo con lo que deberíamos tener cuidado, muy peligroso, porque Santiago 2:13 dice, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciese, o que no ejercitara, o que no hiciera misericordia. Cuidado con eso, porque a lo mejor nunca lo has aplicado a tu propia vida, nunca has pensado que Dios te está mostrando cosas para que te detengas, para que te pares, para que detengas tu caminar y des a los demás. Y qué sacudida tan grande será encontrarnos con la sentencia de Jesús un día, como pasó en Mateo 25, cuando vienen a él y dicen, Maestro, somos tus discípulos, además, en tu nombre hemos, ¿cómo es? Echado demonios, hemos levantado paralíticos, hemos hecho campañas, hemos hablado en lenguas, hemos danzado, hemos levitado en tu nombre, y dice el Señor, no os conozco. ¿Y por qué? Porque la lista es, no recibieron a los extranjeros, no cuidaron a los enfermos, no visitaron a los presos, no dieron de comer a los hambrientos, no ayudaron con misericordia a los prójimos. Básicamente, no tuvieron misericordia. Estaban tan centrados en su punto que bien, Jesús en eso es diferente, absolutamente diferente. Por lo tanto, hermanos, resumiendo y termino, yo ya he acabado. Quiero terminar con este pasaje de Hebreos 12, del 1 al 3, donde dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Podemos decirlo? Puestos los ojos en Jesús. Sí, con eso me basta, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No en el pastor, no en la hermana, no en el hermano. Puestos los ojos en Jesús. O sea, se trata de mirar a Jesús. Corramos con paciencia la carrera con los ojos en Jesús.
el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad es mirad atentamente. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque ese es el problema, que se nos canse el ánimo. Decimos, uf. Y cada vez que te desanimas, cada vez que se te cansa el ánimo, ¿sabes que necesitas mirar a Jesús? Porque te salva la vida. Cuando lo miras a Él te salva la vida, te la salva. Y hay muchos pasajes que muestran eso. Muestran cómo personas que estaban en un punto de su vida en el que se les iba la esperanza o se desanimaban, miran a Jesús y eso les salva. Pedro en la negación. Tremendo sermón. Solo la mirada de Jesús. Lucas 24, léelo cuando llegues a tu casa. Lucas 24, me encanta cuando estos dos de Emaús, conoces la historia, ¿no? Dos descendían de Jerusalén a Emaús y en el camino un tercero se juntó con ellos. Y le decían, tú eres un forastero, ¿no? Porque tú no sabes, si no sabes lo que ha pasado, ¿de dónde vienes tú? Y dice la Biblia que empezó a hablarles y les empezó a desvelar las Escrituras, les empezó a recordar. ¿No te ha pasado eso? Te puede estar pasando hoy, por ejemplo, que tú estás aquí sentado y la palabra te está recordando cosas, te recuerda las Escrituras y ¿sabes qué pasa? Que tu corazón arde. Porque es lo que dicen ellos, ardía nuestro corazón. Mientras hablaban con él, su corazón ardía, pero no le veían. No le veían. Te puede arder el corazón, pero tienes que verle. Tienes que mirarlo a él. Y hablaban con él y todo eso les sorprendió, hizo que todas sus entrañas se conmovieran hasta el punto de que llegan al lugar y Jesús hace como que va a pasar más adelante, que no tenía intención ninguna, porque había venido por ellos. Y le dicen, quédate con nosotros que se hace tarde, como si estuvieran preocupados de que le pasara algo. Mentira, lo que pasaba es que no querían ardía su corazón con aquel hombre, no sabían qué era, porque no lo veían. Y se queda, y dice la Biblia que cuando se sientan y parten, al partir el pan, de pronto lo vieron. No fue cuando ardía su corazón, porque la palabra les fue recordada, fue cuando vieron a Jesús, que corrieron a Jerusalén y dijeron, le hemos visto. Porque eso te cambia. Mirar, hermanos, Jesús no es un ídolo. Jesús no es algo que podemos manufacturar y sentirnos bien. Jesús es el creador del universo, es el que hizo absolutamente todo. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el que sustenta absolutamente todo. En Él estaba la luz, la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Podemos ver a Jesús, es mirar a Jesús, no puedes en un solo día verlo. Tienes que vivir con Él, como dijeron estos. ¿Dónde vives? Quiero ser tu discípulo. Discipulado es un aprendizaje diario de quién es Él. Y se transmiten cosas importantísimas. No de la personalidad, porque Jesús no te va a cambiar la personalidad es tuya, tú la traes. Pero te va a cambiar el carácter, te va a moldear el carácter. Ser discípulo de Jesús es que tu carácter es moldeado. La personalidad, por eso Pedro siguió siendo impulsivo. Esa era su personalidad, pero su carácter fue cambiado. Por eso Juan siguió siendo contemplativo, es lo que era él, pero su carácter fue cambiado. Cosas como la integridad, cosas como la misericordia, cosas que Jesús lo veían y decían, uff, maestro. Y cuando nos obsesionamos con Jesús, los milagros suceden. No te obsesiones con los milagros, obsesiónate con Jesús. El mayor milagro es la transformación que sucede en nosotros, en ese camino del discipulado. Así que, hermanos, os animo a ser verdaderos discípulos. Porque no hay viaje que valga más la pena que ese. Puedes ser el mejor zapatero o el mejor comercial de tu zona. Si no eres como Jesús, pues eres eso, un magnífico comercial, un muy buen futbolista. Un actor que se ha ganado el Goya. Pero eso es talento, eso es trabajo, eso es esfuerzo.
eso es disciplina. Pero ser como Jesús requiere discipulado. No hay cristianismo sin discipulado. Os animo y os felicito por ese lema, ¿cómo es? Verdaderos discípulos. Os felicito por ese lema. Es importantísimo que como cristianos entendamos que el centro de todo lo que hacemos es Él. Él es el centro. Él es el punto de mira. Puestos los ojos en Él, llegaremos a buen puerto. Amén. Esto os dejo en el corazón. Yo sé que todos lo sabéis. No hemos dicho nada nuevo hoy. Pero como decía el apóstol, es bueno recordar cosas. Para nosotros no es malo, para todos es provechoso. No es molesto. Recordar que es Él, todo es por Él, todo es por Él. Todo es alrededor de Él, todo es en torno a Él. Todo es Él. Ojalá seamos personas que lo haremos mejor o peor, tendremos más o menos fallos. Pero que se pueda decir de nosotros que estamos obsesionados con Jesús. ¿Me recuerdas a Jesús? Es el mejor piropo que te pueden decir nunca. Queremos ser sus discípulos. Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie y oramos? Adelante. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias porque nos recuerdas que tú eres Dios, nosotros no. Señor, tú no eres un ídolo. Tú eres Dios por encima de todo y queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos abrir más y más nuestro corazón a ti, exponernos a ti, a que tú obres y trabajes en nosotros, Señor, y nos cambies. Cámbianos, Señor, moldéanos, discipúlanos, ayúdanos a ser discípulos en el camino y disfrutar de ello. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, te adoramos, te bendecimos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.